El poder oculto de la mente humana. Vivimos rodeados de pensamientos, emociones y decisiones, pero rara vez nos detenemos a mirar quién dirige realmente el escenario interior. La mente humana es un territorio vasto, una dimensión invisible donde se origina todo lo que experimentamos. Cada palabra, cada emoción y cada acción nacen en ese espacio silencioso que pocos han aprendido a explorar. Este audiolibro es una invitación a viajar hacia ese mundo oculto, un viaje profundo al corazón de la conciencia, donde yace el verdadero poder de crear, transformar y trascender. Durante siglos, sabios, científicos y buscadores espirituales han intentado descifrar el misterio de la mente. Algunos la vieron como una máquina biológica, otros, como una chispa divina. Pero más allá de las teorías, existe una verdad que todos podemos comprobar: la mente tiene la capacidad de moldear nuestra realidad. No es una metáfora ni un pensamiento positivo vacío. Es una ley natural, tan precisa como la gravedad, aunque opera en planos más sutiles. Cada persona vive dentro de una película proyectada por su propia mente. Lo que crees, se convierte en lo que ves. Lo que temes, se convierte en lo que atraes. Lo que imaginas con intensidad y emoción, comienza a tomar forma en tu mundo físico. Y cuando aprendes a dirigir ese poder, tu vida deja de ser una reacción y se convierte en una creación consciente. Sin embargo, dominar la mente no significa forzarla ni controlarla. Es aprender a escucharla, comprender su lenguaje y descubrir sus mecanismos ocultos. La mente tiene niveles, capas de profundidad que van desde la superficie consciente hasta regiones donde habitan memorias, patrones y energías que influyen en cada decisión que tomamos. Allí, en el silencio del subconsciente, se encuentran las raíces de nuestros miedos y también las semillas de nuestro poder. Este recorrido no busca imponer creencias ni repetir fórmulas. Busca despertar la observación, la experiencia directa de ti mismo. Porque cuando te haces consciente de tus pensamientos, dejas de ser su prisionero. Comienzas a elegirlos, a transformarlos, a convertirte en el arquitecto de tu destino. Prepárate para adentrarte en los rincones más profundos de tu mente. A lo largo de este viaje, descubrirás cómo tus pensamientos crean energía, cómo esa energía moldea tus emociones y cómo ambas, unidas, construyen tu realidad cotidiana. Comprenderás que el universo no responde a tus palabras, sino a la vibración que emites con cada pensamiento sostenido. El poder oculto de la mente humana no está reservado para unos pocos elegidos. Es un don universal, una fuerza latente que todos poseemos, aunque pocos saben despertar. Este audiolibro es una guía, una antorcha que ilumina el sendero hacia ese despertar. Y cuando llegues al final, comprenderás que la verdadera magia no está afuera, sino dentro de ti, en la mente que imagina, siente y crea el universo que habitas. Capítulo 1: El despertar de la mente oculta. Desde el momento en que abrimos los ojos al mundo, comenzamos a recibir una corriente incesante de estímulos, ideas y creencias que van moldeando nuestra mente. Aprendemos a nombrar las cosas, a pensar de cierta manera, a temer o desear lo que otros también temen o desean. Pero en medio de todo ese ruido, pocos descubren que existe una mente más profunda, una dimensión silenciosa que observa, registra y crea sin que lo notemos. Esa es la mente oculta, la que opera detrás de la voz que llamamos yo. El ser humano suele creer que es dueño de sus pensamientos, pero la mayoría de ellos no nacen en la conciencia. Surgen desde capas más profundas, programadas por la repetición, el entorno y la emoción. Esas capas ocultas son como raíces invisibles que determinan el color y la forma del árbol que somos. Si no las reconocemos, vivimos repitiendo historias que no comprendemos, atrapados en bucles mentales que se disfraza de destino. La mente consciente es apenas la punta de un iceberg. Representa lo que sabemos que pensamos, lo que decidimos de forma voluntaria.
Pero debajo de esa superficie se extiende un océano vasto, la mente subconsciente. Allí residen memorias antiguas, aprendizajes, miedos y deseos que influyen en cada palabra, cada acción, cada elección. Es como un poderoso motor que impulsa nuestra vida sin que sepamos hacia dónde nos lleva. Despertar la mente oculta no significa forzarla ni dominarla, sino aprender a verla en acción. Cada emoción intensa, cada reacción automática, cada pensamiento repetitivo es una puerta hacia ese mundo interior. Cuando observas tus pensamientos sin juzgarlos, comienzas a separarte de ellos. Descubres que no eres la voz que habla en tu mente, sino la conciencia que la escucha. Ese simple acto de observar cambia todo. Porque donde hay observación, hay libertad. Durante años, hemos creído que la realidad es algo externo, sólido, inmutable. Pero la mente es un filtro que colorea todo lo que percibimos. Dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentarlo de formas completamente opuestas. No es el hecho lo que importa, sino la interpretación. Y esa interpretación nace del conjunto de creencias, emociones y experiencias que habitan en la mente profunda. Comprender esto es comenzar a recuperar el poder. El entorno, la educación y la sociedad nos condicionan desde la infancia. Aprendemos lo que se debe temer, lo que se debe admirar, lo que significa tener éxito o fracasar. Cada palabra que escuchamos repetidamente se graba como una orden en la mente subconsciente. Así se forma la programación interna que guía nuestra existencia. Pero la mente, aunque poderosa, es también maleable. Lo que una vez fue aprendido, puede desaprenderse. Lo que fue grabado, puede reescribirse. El primer paso hacia ese cambio es el silencio interior. No el silencio de los labios, sino el de los pensamientos que corren sin descanso. Cuando la mente se aquieta, se revela a sí misma. Es en la quietud donde podemos escuchar lo que siempre ha estado ahí, una inteligencia más amplia, una conciencia que no depende de las circunstancias. Ese estado de presencia es el inicio del despertar. Imagina que tu mente es un espejo cubierto de polvo. Durante años, ese polvo ha distorsionado el reflejo, haciéndote creer que eres tus heridas, tus miedos o tus recuerdos. Pero al limpiar ese espejo, descubres la claridad original, la pureza que siempre estuvo debajo. Esa claridad es tu verdadera mente, la que no juzga, no teme, no se compara. Es la que observa el flujo de los pensamientos sin perder su calma. Despertar la mente oculta es comenzar a recordar quién eres más allá de las etiquetas y las historias. Es reconocer que cada pensamiento es una semilla que puede dar fruto y que cada emoción sostenida crea la atmósfera de tu vida. Cuando tomas conciencia de eso, la vida deja de ser un accidente y se convierte en una creación deliberada. Este primer paso no requiere esfuerzo heroico, solo disposición a mirar hacia adentro. No necesitas creer en nada nuevo, solo atreverte a observar con sinceridad. La mente, al ser observada, se revela. Y lo que antes era inconsciente, comienza a iluminarse. Esa luz interior es el principio del verdadero poder, el poder de elegir conscientemente qué pensar, qué sentir y, por tanto, qué crear. Así comienza el viaje. El despertar de la mente oculta no es un evento repentino, sino un proceso continuo de descubrimiento. Es aprender a convivir con uno mismo desde la lucidez, reconociendo cada pensamiento como una chispa de creación. Y cuando comprendes eso, el mundo ya nunca vuelve a ser el mismo. Porque te das cuenta de que la realidad no ocurre fuera de ti, sino dentro, en el vasto espacio silencioso donde todo pensamiento se convierte en vida. Capítulo 2. El lenguaje secreto del pensamiento. Cada pensamiento que surge en tu mente es una forma de energía. Aunque parece una simple idea, una imagen o una palabra mental, en realidad es una vibración sutil que emite una frecuencia específica en el campo invisible que nos rodea. Todo pensamiento tiene vida, forma y dirección. Algunos se disuelven rápidamente, otros se quedan flotando,
esperando ser alimentados con más atención y emoción. Y cuando eso sucede, el pensamiento comienza a consolidarse como una fuerza creativa capaz de influir en la materia, en los acontecimientos y en las experiencias que atraes. El pensamiento humano se comunica con el universo a través de un lenguaje silencioso, la vibración. No son las palabras las que transforman la realidad, sino la emoción y la intención que la sostienen. Dos personas pueden pronunciar la misma frase, pero solo aquella que la emite desde una emoción coherente con su deseo genera un efecto real. Esta es la clave del lenguaje secreto del pensamiento, no se trata de lo que dices, sino de lo que sientes al decirlo. La mente, el corazón y la energía vibracional deben estar alineados para que la creación ocurra. Cuando piensas con miedo, el universo escucha inseguridad. Cuando piensas con gratitud, el universo responde con abundancia. La mente no es un transmisor cualquiera, es una antena poderosa que traduce tus emociones en impulsos energéticos. Cada impulso viaja por el campo cuántico, una red de infinitas posibilidades donde todo lo que imaginas ya existe en potencia. Lo que llamamos manifestar no es más que sintonizar tu frecuencia con aquello que deseas experimentar. Si tus pensamientos están dominados por la carencia, atraerás más de lo mismo. Si aprendes a pensar en términos de plenitud, tu entorno empezará a reflejar esa plenitud. El lenguaje del pensamiento también tiene un ritmo. Los pensamientos repetidos crean patrones mentales, y esos patrones se convierten en programas subconscientes. El subconsciente no distingue entre lo que es real o imaginado, simplemente ejecuta las órdenes que recibe. Por eso, quien se repite constantemente frases de duda o de imposibilidad termina viviendo dentro de ellas. Y quien alimenta imágenes de éxito, bienestar o amor, inevitablemente las atrae. La mente humana obedece la ley de la atención, aquello en lo que te enfocas, crece. Cada pensamiento genera una imagen interna y cada imagen se traduce en una sensación física. Si cierras los ojos e imaginas un recuerdo doloroso, tu cuerpo reaccionará como si estuviera ocurriendo ahora. Si imaginas algo que te produce alegría o esperanza, tus células también lo sentirán. Esto demuestra que el pensamiento es un puente entre lo invisible y lo tangible, entre la energía y la materia. Dominar este lenguaje secreto consiste en aprender a elegir conscientemente las imágenes mentales que permites habitar en tu mente. El poder de este lenguaje se amplifica cuando se une a la emoción. Un pensamiento frío y sin sentimiento apenas deja una huella ligera en el campo energético, pero un pensamiento acompañado de una emoción intensa se convierte en una orden vibracional poderosa. Por eso, los pensamientos que nacen del amor, la pasión o la fe son los que más transforman la realidad. La emoción es el combustible de la creación. Cuando piensas desde el corazón, la mente deja de ser un simple mecanismo racional y se convierte en una fuente magnética de manifestación. Comprender el lenguaje del pensamiento también implica aprender a silenciarlo. Entre pensamiento y pensamiento existe un pequeño espacio, una pausa imperceptible que contiene el poder de lo eterno. En ese silencio, el flujo constante de la mente se detiene y por un instante puedes sentir la realidad tal como es, sin filtros ni juicios. Ese espacio de quietud es el punto de conexión con la conciencia universal. Allí no hay palabras, pero hay comprensión. No hay ideas, pero hay sabiduría. Cuando logras permanecer en ese silencio consciente, tus pensamientos posteriores se vuelven más claros, más precisos y más alineados con lo que realmente deseas. El lenguaje secreto de la mente no se aprende leyendo ni escuchando, se descubre observando. Cada vez que un pensamiento llegue, míralo sin rechazarlo ni aferrarte a él. Obsérvalo como quien contempla una nube cruzando el cielo. Esa simple práctica de atención es el inicio del dominio mental. Al observar sin juicio, rompes el automatismo y recuperas tu poder creador. Entonces tus pensamientos dejan de ser una fuerza caótica y se convierten en instrumentos precisos para construir tu vida. El universo no responde a tus palabras, sino a tu vibración.
Y tu vibración está determinada por la calidad de tus pensamientos. Por eso, cada vez que eliges un pensamiento más elevado, estás emitiendo una frecuencia más luminosa. Cuando aprendes a hablar el lenguaje secreto del pensamiento, descubres que no necesitas luchar para obtener nada. Solo necesitas alinearte con lo que ya es tuyo por derecho natural, el poder de crear, transformar y expandir tu realidad desde adentro. Capítulo 3. El subconsciente, guardián del destino. Dentro de cada ser humano existe una mente invisible que trabaja sin descanso, moldeando cada aspecto de la vida sin que siquiera lo notemos. Es el subconsciente, esa dimensión silenciosa donde habitan los recuerdos, los hábitos, las emociones y las creencias más profundas. Mientras la mente consciente observa, razona y elige, el subconsciente obedece, reproduce y manifiesta. Es un servidor fiel, pero también un guardián implacable. No distingue entre lo bueno o lo malo, entre lo que deseas y lo que temes, simplemente materializa aquello que ha sido grabado en su interior. Desde los primeros años de vida, el subconsciente empieza a llenarse de información. Cada palabra que escuchamos, cada emoción que sentimos y cada experiencia que vivimos queda registrada como un programa. Esos programas, en su mayoría, permanecen activos durante toda la vida, repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Por eso muchas personas se esfuerzan conscientemente por cambiar, pero se encuentran atrapadas en ciclos que parecen no tener fin. La mente racional dice quiero prosperar, pero el subconsciente, cargado de miedos y memorias de carencia, dice no puedo. Y al final, es el subconsciente quien tiene la última palabra. El subconsciente no se expresa con lógica, sino con símbolos, imágenes y emociones. Es como un niño que entiende el lenguaje de los sentimientos más que el de las razones. Por eso, la manera de reprogramarlo no es mediante la fuerza o la discusión, sino a través de la repetición, la emoción y la visualización. Cada vez que imaginas algo con intensidad, estás enviando una señal al subconsciente, diciéndole, esto es real. Y cuando esa imagen se repite lo suficiente, la mente la acepta como una verdad. Entonces empieza a actuar, a atraer y a construir circunstancias que la confirmen. Así se forja el destino, desde adentro hacia afuera, desde la emoción hasta la manifestación. El subconsciente también guarda el poder de la autosanación. El cuerpo humano no se enferma por azar, cada síntoma tiene una raíz emocional profunda. Cuando un pensamiento doloroso se repite y no se libera, esa energía se cristaliza en el cuerpo físico. Pero cuando aprendemos a hablar con el subconsciente, podemos enseñarle nuevas órdenes, podemos reprogramar el miedo en confianza, la culpa en perdón, el dolor en libertad. La mente no distingue entre el pasado y el presente, todo lo que imaginas intensamente en el ahora se convierte en una nueva experiencia grabada en tu campo interior. Así es como se reconstruye una vida desde el pensamiento consciente. El subconsciente es también el puente con la intuición. A través de él recibimos señales, presentimientos y respuestas que parecen venir de un lugar superior. Muchas veces, lo que llamamos corazonada es la voz del subconsciente, que interpreta millones de datos invisibles y los traduce en una sensación clara, hazlo o no lo hagas. Aprender a escuchar esa voz interior es una de las formas más poderosas de alinearse con el flujo natural de la vida. El subconsciente sabe antes que tú lo que realmente necesitas, porque está conectado con la totalidad de tu ser. Sin embargo, este guardián también protege tus límites. Si intentas cambiar demasiado rápido, si fuerzas un nuevo hábito sin convicción profunda, el subconsciente se resistirá. No lo hace por maldad, sino por protección. Su función es mantenerte a salvo dentro de lo conocido. Por eso, para transformarlo, necesitas hacerlo sentir seguro. Cada afirmación positiva, cada imagen de éxito, debe estar acompañada de una emoción de calma y certeza. Solo entonces el subconsciente acepta el nuevo mensaje y comienza a reescribir la historia desde dentro. Dominar el subconsciente no significa controlarlo,
sino comprenderlo. Significa tratarlo con ternura, con paciencia y con respeto. Significa hablarle en su idioma, imágenes vívidas, palabras simples, emociones coherentes y constancia diaria. Cuando logras esa armonía, el subconsciente deja de actuar como un guardián rígido y se convierte en un aliado creador. Entonces tus pensamientos, emociones y acciones comienzan a moverse en una misma dirección y el destino deja de ser una casualidad para convertirse en una elección. El poder oculto de la mente humana reside precisamente en este punto, en la unión entre la mente consciente que decide y la mente subconsciente que ejecuta. Cuando ambas trabajan juntas, no hay límite para lo que puede manifestarse. Pero cuando están en conflicto, el resultado siempre será confusión y bloqueo. Por eso, el verdadero arte de la creación mental no está en pensar más, sino en pensar con coherencia. Cada pensamiento alineado con la emoción correcta se convierte en una semilla fértil en el jardín del subconsciente. Y cada semilla que plantas con fe, tarde o temprano, florece en tu realidad. Comprender y honrar al subconsciente es despertar al arquitecto silencioso de tu destino. Cuando aprendes a guiar su energía, ya no temes al futuro, porque sabes que tú mismo lo estás escribiendo. Cada día, cada pensamiento, cada imagen mental es un trazo más en el diseño de tu camino. Y mientras más consciente seas de ese proceso, más armónica y luminosa se vuelve tu vida. El subconsciente no es tu enemigo, es el guardián que espera tus instrucciones. Y cuando se las das con amor, te abre la puerta hacia un destino extraordinario. Capítulo 4. El poder creador de la imaginación. Todo lo que hoy existe en el mundo fue antes una idea en la mente de alguien. Las ciudades, las máquinas, las obras de arte, los descubrimientos científicos, incluso los sueños que cambiaron la historia, nacieron primero en el territorio invisible de la imaginación. Este poder silencioso, que a menudo se subestima, es en realidad la fuerza creadora más grande que posee el ser humano. La imaginación no es un simple juego mental, es el laboratorio sagrado donde la mente modela la energía antes de que se convierta en materia. Lo que imaginas con claridad y emoción, con el tiempo, se vuelve tan real como aquello que puedes tocar. Cuando cierras los ojos y creas una imagen, tu cerebro no distingue entre lo imaginado y lo vivido. En ese instante, las mismas áreas que se activan durante una experiencia real también se encienden ante una imagen mental vívida. Esto significa que la imaginación es una puerta directa hacia el subconsciente, una herramienta capaz de sembrar nuevas realidades dentro de ti. Cada imagen repetida, cada escena visualizada con detalle, se graba en la mente profunda como un recuerdo verdadero. Y una vez allí, el subconsciente empieza a trabajar en silencio para convertir esa imagen en una experiencia tangible. Así es como las ideas se transforman en hechos, y los sueños en realidad. Imagina, por ejemplo, que visualizas tu vida ideal con plena atención. Te ves viviendo en paz, rodeado de amor, disfrutando de abundancia, expresando tu propósito. Si esa imagen es sostenida con constancia y emoción genuina, tu mente comenzará a reorganizar tu comportamiento, tus decisiones y tus oportunidades para alinearse con ella. Lo mismo sucede si imaginas el miedo, la pérdida o el fracaso. La mente crea aquello que contempla, sin distinguir entre deseo o temor. Por eso, aprender a dirigir la imaginación conscientemente es una de las formas más poderosas de transformar la vida. La imaginación es el pincel con el que pintas tu destino. La imaginación tiene dos polaridades, puede ser creadora o destructiva. Cuando se combina con la fe, se convierte en el instrumento más poderoso del universo. Pero cuando se alimenta de duda o de miedo, se vuelve un imán para las experiencias que queremos evitar. Cada pensamiento imaginado con intensidad es una orden vibracional. Por eso, cada vez que te preocupas demasiado por algo, estás ensayando mentalmente la realidad que no deseas. Y cada vez que visualizas con confianza un resultado positivo, estás trazando el camino hacia él. La mente no sabe de límites,
solo obedece las imágenes que sostienes con tu atención. La imaginación también tiene una función espiritual. Es el lenguaje que utiliza la conciencia superior para comunicarse contigo. Las intuiciones, las visiones, los sueños lúcidos y los destellos de inspiración llegan a través de este canal. La mente imaginativa no está encerrada en el cerebro, es un campo que se extiende más allá de ti y conecta con la inteligencia universal. Cuando entras en ese estado de imaginación creativa, dejas de pensar y comienzas a percibir. Es en esos momentos de quietud inspirada cuando surgen las grandes ideas, esas que cambian no solo tu vida, sino la de muchos. Usar el poder de la imaginación requiere 3 elementos: claridad, emoción y fe. La claridad define lo que deseas crear, la emoción le da energía, y la fe mantiene la imagen viva hasta que se manifieste. Si alguno de estos elementos falta, la imagen pierde fuerza. Por eso, cuando imagines, hazlo con todos tus sentidos. Siente el aroma, el color, la textura, la luz. Involucra al cuerpo, al corazón y a la mente como si ya estuvieras viviendo esa realidad. Cuanto más real sea la experiencia interna, más rápido se reflejará en el mundo externo. En el silencio de la imaginación también reside la capacidad de sanar. Cuando visualizas tu cuerpo sano, tus células responden a esa orden mental. Cuando imaginas luz y equilibrio, tu sistema nervioso se armoniza. La ciencia moderna empieza a confirmar lo que las antiguas tradiciones sabían desde hace milenios, que la mente puede influir en la materia. Que la energía sigue al pensamiento y que la imaginación es el puente entre ambos mundos. Tu cuerpo escucha cada imagen que creas y tu entorno se reordena de acuerdo con la vibración que proyectas. El poder creador de la imaginación no es privilegio de unos pocos. Todos nacemos con él, pero la mayoría lo olvida al crecer. Nos enseñan a pensar de forma lógica, pero no a soñar con intención. Sin embargo, quienes recuperan esta capacidad descubren que no hay límites reales, solo barreras mentales. Imagina sin miedo, imagina sin duda, imagina con la certeza de que el universo responde al lenguaje de las imágenes internas. Porque así como una semilla invisible contiene el árbol completo, una imagen sostenida con amor contiene el destino que te espera. La imaginación es el taller secreto de la creación. Es allí donde el alma juega con la energía del universo, dando forma a lo que todavía no existe. Cuando aprendes a imaginar con propósito, dejas de ser espectador de tu vida y te conviertes en su creador consciente. El poder oculto de la mente humana se revela entonces como lo que siempre fue, una chispa divina capaz de transformar la nada en todo, el pensamiento en materia, el deseo en existencia. Imagina, siente y confía. Porque todo lo que imaginas con el corazón ya está, en alguna parte, esperando convertirse en tu realidad. Capítulo 5. La reprogramación de la mente subconsciente. Cómo transformar tus patrones mentales y crear una nueva realidad. Toda transformación verdadera empieza en lo invisible. No en las acciones externas, sino en los pensamientos silenciosos que las preceden. La mente subconsciente es como un terreno fértil, siembra lo que sea que reciba con suficiente emoción y repetición. Durante años, ese terreno ha sido cultivado con las semillas de creencias heredadas, miedos, dudas y percepciones limitantes. Pero el mismo poder que una vez programó la mente también puede reprogramarla. Esa es la clave, el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginario, solo obedece a lo que se le presenta con fuerza emocional y constancia. El primer paso en la reprogramación mental es identificar los programas ocultos. Todo comportamiento repetitivo, toda reacción automática o emoción desproporcionada revela la presencia de un patrón subconsciente. Pregúntate, ¿qué historia me cuento cada día sin notarlo? Tal vez repites, no soy suficiente, nunca tengo suerte, no puedo cambiar. Estas frases, aunque parecen inofensivas, son códigos mentales que dictan tus límites. Solo cuando los observas con conciencia puedes empezar a desactivarlos.
El segundo paso es reemplazar la programación antigua por nuevas afirmaciones conscientes. No basta con negar lo viejo, hay que crear algo nuevo que ocupe su lugar. Las afirmaciones positivas funcionan no porque sean mágicas, sino porque actúan como comandos que reescriben el lenguaje interno de la mente. Sin embargo, deben repetirse en un estado de relajación, cuando las ondas cerebrales están más receptivas, como antes de dormir o al despertar. Decir yo soy digno de abundancia no tiene efecto si se pronuncia con duda o distracción. Pero si se dice con presencia, convicción y emoción, el subconsciente lo registra como una nueva verdad. El tercer paso es visualizar con detalle la realidad deseada. La visualización es el lenguaje del subconsciente. Cada imagen mental vívida, acompañada de emoción, se convierte en una orden. Si te visualizas a ti mismo con salud, éxito o paz interior, y logras sentirlo como si ya existiera, tu mente subconsciente comenzará a ajustar pensamientos, emociones y comportamientos para hacerlo realidad. Es un proceso natural, la mente busca coherencia entre lo que imagina y lo que vive. El cuarto paso consiste en alinear la emoción con la intención. Las emociones son el combustible del cambio. Sin emoción, no hay energía suficiente para modificar una programación profunda. Por eso, sentir gratitud antes de obtener algo es una de las prácticas más poderosas. La gratitud comunica al subconsciente que ya lo tienes, activando una respuesta de coherencia entre mente, cuerpo y energía. El quinto paso es persistir sin esfuerzo, pero con fe. La reprogramación mental no es un acto de fuerza, sino de constancia. No se trata de luchar contra el viejo yo, sino de construir una nueva versión de ti mismo hasta que el antiguo patrón se disuelva por falta de atención. Cada día que eliges pensamientos diferentes, refuerzas nuevas conexiones neuronales. La repetición consciente crea realidad. Para experimentar este proceso, practica el ritual del nuevo guión mental. Cada noche, antes de dormir, escribe o repite en voz baja 3 afirmaciones poderosas que describan quién deseas ser. Cierra los ojos, imagina que ya lo eres y siente esa verdad en todo tu cuerpo. Luego, suéltalo y duerme con la certeza de que tu mente está trabajando para ti. Poco a poco, comenzarás a notar cambios sutiles, nuevas oportunidades, reacciones distintas, coincidencias que antes no ocurrían. No son casualidades, son respuestas del subconsciente reorganizando tu entorno de acuerdo a tu nueva frecuencia mental. El poder oculto de la mente no está en controlar el mundo exterior, sino en dirigir el mundo interior. Cuando cambias tu programación, cambias tu percepción, y al cambiar tu percepción, cambia tu realidad. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la energía mental y la vibración emocional interactúan con el universo, revelando que todo pensamiento es una fuerza creadora. Capítulo 6. La vibración del pensamiento. Cómo la mente emite energía que modela la realidad. Cada pensamiento que generas tiene una frecuencia. Aunque parezca intangible, el pensamiento es una forma de energía vibratoria que afecta no solo tu cuerpo y emociones, sino también el entorno que te rodea. Cuando piensas con miedo, preocupación o enojo, tu vibración se vuelve densa y lenta. Cuando piensas con amor, gratitud o entusiasmo, la energía se eleva, y todo en tu vida comienza a resonar en ese mismo nivel. Esta es una de las leyes más sutiles pero poderosas del universo mental, la vibración atrae vibración similar. Tu mente no solo procesa pensamientos, los emite. Cada pensamiento es como una onda que se expande en todas direcciones, buscando resonancia con otras ondas del mismo tipo. Por eso las personas que piensan de forma parecida tienden a encontrarse, y las circunstancias que vivimos parecen reflejar nuestros estados internos. No es casualidad, es correspondencia vibratoria. Aquello que mantienes en tu mente con fuerza emocional, inevitablemente encuentra una forma de manifestarse en tu realidad física. Para entender este proceso, imagina que tu cerebro es un transmisor y receptor al mismo tiempo.
Envía frecuencias mentales a través del pensamiento y recibe información del entorno que coincide con esa frecuencia. Así, si vibras en el miedo, atraerás situaciones que refuercen ese miedo. Pero si cultivas pensamientos de paz, comenzarás a encontrar calma incluso en medio del caos. La realidad se ajusta a tu vibración dominante, no a tus deseos pasajeros. El primer paso para dominar esta ley es tomar conciencia de la calidad vibratoria de tus pensamientos. Pregúntate varias veces al día, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? Esa emoción te dirá en qué frecuencia estás vibrando. No necesitas forzarte a sentirte bien, basta con observar y elegir conscientemente pensamientos que te eleven un poco más. La elevación vibratoria no ocurre por represión emocional, sino por comprensión y aceptación. El segundo paso es usar la emoción como brújula energética. Las emociones son el lenguaje del alma. Cuando una idea te hace sentir expandido, libre y optimista, es señal de que tu energía está alineada con tu propósito. En cambio, si un pensamiento te contrae o te llena de ansiedad, probablemente proviene del miedo o de un programa subconsciente que no te pertenece. Escuchar la emoción es escuchar la energía. El tercer paso consiste en practicar la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Muchas personas piensan en positivo, pero sienten en negativo. Afirman que todo va a salir bien, pero en su interior dudan o temen. Esa incoherencia energética impide que la vibración se consolide. La coherencia ocurre cuando lo que piensas, sientes y haces están alineados en la misma dirección. Cuando alcanzas ese estado, la manifestación se acelera. El cuarto paso es cultivar el silencio mental. La mente ruidosa dispersa la energía. Cada pensamiento innecesario consume parte de tu poder vibratorio. Al entrenarte para entrar en silencio, ya sea mediante la meditación, la respiración consciente o la contemplación tranquila, permites que la mente se estabilice y que la vibración natural del ser emerja. En el silencio, el pensamiento deja de crear ruido y comienza a emitir claridad. El quinto paso es mantener una frecuencia elevada a través de la gratitud y la compasión. Estas dos emociones son vibraciones maestras. La gratitud transforma cualquier circunstancia en una oportunidad de expansión y la compasión rompe el ciclo de juicio que ancla la energía en la densidad. Cuando agradeces sinceramente, incluso por lo pequeño, tu mente se abre a recibir más de lo que valora. Cuando eres compasivo, tu vibración se vuelve liviana y poderosa. Un ejercicio para fortalecer esta práctica es el ritual de la frecuencia consciente. Cada mañana, antes de comenzar el día, dedica unos minutos a sentir la emoción que deseas mantener. No pienses en lo que te falta ni en lo que debes hacer, simplemente vibra en la sensación de estar en paz, en plenitud o en alegría. Esa emoción será tu señal al universo. A lo largo del día, si sientes que te alejas de ella, detente, respira y reconéctate. Así, entrenas a tu mente para sostener su frecuencia más elevada. Cuando entiendes que el pensamiento es energía, descubres que la realidad no se impone desde afuera, sino que se sintoniza desde adentro. La vibración que sostienes define lo que percibes, y lo que percibes se convierte en tu mundo. En el próximo capítulo exploraremos un nivel aún más profundo, cómo conectar tu mente con la mente universal, la fuente infinita de inteligencia que guía toda creación. Allí, el pensamiento deja de ser individual y se transforma en una corriente consciente que todo lo une. Capítulo 7. La conexión con la mente universal. La inteligencia que guía toda creación. Existe un campo invisible que sostiene todo lo que existe. Los antiguos lo llamaron éter, los místicos lo llamaron espíritu, y la ciencia moderna lo reconoce como un campo cuántico de información y energía. En ese campo, nada está separado. Todo pensamiento, emoción o intención se entrelaza con la red infinita de la conciencia universal. La mente universal no es algo fuera de ti, es el océano del cual tu mente individual es solo una ola. Y cuando aprendes a alinearte con ese océano,
tu vida comienza a fluir con una sincronía casi mágica. La mente universal es el principio creador que organiza la realidad. No tiene forma ni límite. Es la fuente de la inspiración, la intuición y los impulsos creativos que parecen surgir de la nada. Cada vez que una idea brillante te llega de repente, no proviene de un pensamiento aislado, sino de tu conexión momentánea con ese campo de inteligencia infinita. Es como si por un instante se abriera un canal entre lo limitado y lo ilimitado, y algo más grande que tú te susurrara una dirección. El primer paso para conectar con esta mente universal es silenciar el ruido de la mente personal. Mientras la mente esté llena de pensamientos repetitivos, quejas y temores, la señal universal no puede recibirse. La frecuencia del campo es sutil, y solo puede percibirse cuando el interior está en calma. Por eso, la meditación no es un escape de la realidad, sino un retorno a la fuente. En el silencio profundo, la mente individual se disuelve momentáneamente y lo que queda es pura conciencia, sin fronteras ni nombres. El segundo paso es abrirte a la intuición, la voz suave que no razona, pero sabe. La intuición es la manera en que la mente universal te guía. No llega a través de argumentos, sino de sensaciones, imágenes o impulsos espontáneos que te conducen hacia lo que te corresponde. Aprender a escucharla requiere confianza. La intuición no grita, susurra. Si no haces espacio interior, su mensaje pasa desapercibido entre los ruidos del pensamiento. El tercer paso consiste en reconocer las sincronías. Cuando estás alineado con la mente universal, comienzan a ocurrir coincidencias que desafían la lógica, personas que aparecen en el momento justo, oportunidades que surgen sin esfuerzo. Señales que parecen responder a tus pensamientos. Estas sincronías no son casualidad, sino comunicación. Son la manera en que el universo dialoga contigo, confirmando que tu energía está en armonía con la corriente creativa. El cuarto paso es rendir el control sin perder la dirección. Conectar con la mente universal no significa volverse pasivo o indiferente, sino actuar desde la inspiración, no desde la ansiedad. Cuando dejas de forzar los resultados, la energía universal puede fluir sin resistencia. Esto no es resignación, es colaboración. Tú estableces la intención y el universo se encarga de los caminos. El quinto paso es elevar tu frecuencia mediante la alineación emocional y espiritual. La mente universal vibra en una frecuencia de orden, amor y expansión. Cuanto más te mantienes en emociones de gratitud, aceptación y servicio, más clara se vuelve tu conexión. El ego, la sensación de estar separado, interfiere con esa conexión, porque busca controlar lo que solo puede fluir. Pero cuando eliges servir a algo más grande que tu propio interés, la inteligencia del todo comienza a obrar a través de ti. Un ejercicio poderoso para fortalecer esta unión es la meditación del flujo universal. Siéntate en silencio, cierra los ojos y visualiza que tu mente se abre como una esfera luminosa. Imagina que una corriente de luz suave desciende desde arriba y atraviesa tu cuerpo, conectándote con el centro de la Tierra y luego expandiéndose hacia el infinito. Repite mentalmente, soy parte del todo, y el todo se expresa a través de mí. Permanece en esa sensación de unión durante algunos minutos, sin pedir nada, solo recibiendo. Cuando estableces esa conexión, comienzas a percibir que nada ocurre por azar. Cada encuentro, cada desafío y cada momento de alegría forman parte de un diseño más amplio que tu mente limitada no siempre comprende, pero que la mente universal sostiene con perfecta coherencia. La sabiduría ya no se busca afuera, porque la fuente está dentro. La mente universal no se conquista, se recuerda. En el siguiente capítulo aprenderás a usar esta conexión consciente para manifestar tus deseos desde la intención pura, entendiendo que crear no es forzar, sino alinearse con el flujo natural de la existencia. Capítulo 8. La creación consciente de la realidad. Manifestar desde la intención pura. Crear conscientemente no significa manipular el mundo externo, sino dirigir el interno con precisión y sabiduría.
Todo lo que experimentas, tus relaciones, tu prosperidad, tu salud, tus oportunidades, es un reflejo exacto de tu vibración dominante. Pero cuando esa vibración se alinea con la mente universal, tu poder de manifestación se expande de manera exponencial. Crear, entonces, deja de ser un acto de deseo y se convierte en un acto de coherencia, pensar, sentir y actuar desde la misma frecuencia. La creación consciente comienza con la claridad de intención. No basta con querer algo mejor o ser feliz. La mente subconsciente y el campo universal responden a imágenes y sensaciones precisas, no a ideas vagas. La claridad define la dirección de la energía. Si tu intención está cargada de duda o ambigüedad, el resultado será igualmente confuso. Pero si tu intención nace de un propósito genuino, de una visión que beneficia no solo a ti sino también al todo, el universo responde con exactitud. El primer paso es definir lo que realmente deseas experimentar, no desde la carencia, sino desde la plenitud. En lugar de pensar quiero salir de esta situación, enfócate en estoy creando una vida de paz y expansión. El lenguaje interno debe vibrar en el estado ya realizado. La mente universal no distingue entre deseo y realidad, solo entre coherencia y conflicto. El segundo paso es sentir la emoción del resultado como si ya existiera. La emoción es la señal vibratoria que el universo comprende. No se trata de imaginar por simple fantasía, sino de experimentar internamente la versión de ti que ya vive esa realidad. Si puedes sentirte abundante antes de recibir, saludable antes de sanar, amado antes de ser reconocido, estás sintonizando la frecuencia exacta que atraerá esas experiencias. El tercer paso es visualizar con intención sostenida. La visualización no es solo imaginar imágenes mentales, sino impregnar esas imágenes con energía emocional. Cierra los ojos, observa tu vida ideal como una película ya proyectada y percíbela con todos los sentidos, escucha los sonidos, siente los aromas, toca los objetos, deja que la escena se vuelva real. Cuanto más vívida sea la experiencia, más profundamente se graba en el subconsciente y más fuerte vibra en el campo universal. El cuarto paso consiste en alinear tus acciones cotidianas con tu visión. El pensamiento crea el plano energético, pero la acción lo traduce al mundo físico. Si afirmas prosperidad pero vives con miedo o procrastinación, hay una incoherencia vibratoria. La acción inspirada es aquella que surge sin esfuerzo, cuando la intuición te guía. No necesitas saber cada paso, solo el siguiente. El universo responde al movimiento, no a la espera. El quinto paso es soltar el resultado con confianza. El apego bloquea el flujo. Cuando te obsesionas con el cómo o el cuándo, estás enviando una señal de carencia. Pero cuando sueltas, declaras vibratoriamente, ya está hecho. El desapego no significa desinterés, sino certeza. Confías en que la energía inteligente del universo sabrá el modo perfecto de materializar tu intención. El sexto paso es mantenerte en la frecuencia del agradecimiento. La gratitud es el sello energético que completa el ciclo de creación. Agradecer antes de recibir es afirmar que ya estás en posesión del resultado. Esa vibración eleva tu mente al nivel de lo ya manifestado y abre las puertas para recibir sin resistencia. Un ejercicio poderoso para practicar esta ley es la meditación de la creación consciente. Siéntate en silencio, respira profundamente y repite mentalmente, estoy creando mi realidad con amor, conciencia y armonía. Visualiza una esfera luminosa frente a ti, representando tu intención. Mírala crecer, fortalecerse, llenarse de luz. Luego suéltala, permitiendo que se eleve hacia el infinito, sabiendo que ya ha sido escuchada. Cuando comprendes que tú no atraes las cosas, sino que las proyectas desde tu estado interior, toda lucha desaparece. La vida se convierte en un espejo perfecto de tu nivel de conciencia. No necesitas forzar nada, solo mantener la vibración adecuada. La creación consciente no es un acto de poder personal, sino un acto de colaboración divina.
Eres un canal a través del cual la mente universal se expresa y experimenta su propia grandeza. En el próximo capítulo exploraremos el papel de la energía emocional y espiritual en la manifestación y cómo aprender a mantener una frecuencia elevada incluso en medio de los desafíos, convirtiendo cada obstáculo en una oportunidad de expansión. Conclusión: el retorno al poder interior. El fin del viaje y el verdadero comienzo. Llegados a este punto, ya no se trata solo de entender conceptos, sino de recordar quién eres realmente. El viaje a través de la mente humana no es una exploración externa, sino un regreso al origen, al poder silencioso que siempre estuvo dentro de ti. Todo lo que has aprendido, sobre la mente consciente, el subconsciente, la vibración, la conexión universal y la creación consciente, apunta hacia una sola verdad esencial: tu realidad no se impone desde afuera. Se proyecta desde adentro. La mente humana es una herramienta prodigiosa, pero durante siglos ha estado adormecida por el ruido, el miedo y la desconexión. Cuando comienzas a observar tus pensamientos, a dirigir tu atención y a cultivar emociones elevadas, la mente deja de ser tu dueña y se convierte en tu aliada. Comprendes que cada pensamiento es una semilla, cada emoción es agua, y cada acción es el sol que la hace florecer. Todo lo que experimentas es fruto de esa siembra interior. El despertar de la mente oculta no es un suceso repentino, sino un proceso constante de autoconciencia. Día a día, instante a instante, eliges si alimentar el viejo patrón del miedo o la nueva frecuencia del amor. No hay error posible, incluso las caídas son parte del aprendizaje, porque cada experiencia revela una capa más de lo que eres. La verdadera iluminación no consiste en escapar del mundo, sino en verlo con nuevos ojos. Cuando descubres la conexión con la mente universal, el sentido de separación desaparece. Ya no ves a los demás como extraños ni al mundo como un lugar hostil. Entiendes que todo está interconectado, que la energía que emites vuelve a ti en 1000 formas distintas y que cada pensamiento amoroso contribuye a elevar la conciencia colectiva. Así, tu transformación individual se convierte también en una contribución al despertar del planeta. La reprogramación mental, la vibración consciente y la creación intencional no son técnicas mágicas, sino expresiones naturales del ser cuando actúa desde la coherencia. No hay límites reales para quien piensa, siente y vive en armonía con el universo. Tu mente no fue diseñada para sobrevivir en la rutina, fue creada para expandir la realidad. Para cerrar este camino, realiza un último ejercicio. Cierra los ojos y respira profundamente. Imagina que cada inhalación te conecta con el poder infinito de la mente universal y que cada exhalación disuelve los restos de miedo, duda o separación. Ahora repite mentalmente: soy el creador consciente de mi experiencia. Todo poder está dentro de mí. Todo cambio comienza en mi pensamiento. Todo lo que necesito ya está en mí. Permanece en silencio unos momentos y siente la paz que surge al saber que no hay nada que buscar, porque ya eres todo lo que estabas buscando. El poder oculto de la mente humana no es un secreto que deba ser descubierto, es una verdad que debe ser recordada. Y cuando recuerdas, despiertas. Porque al final, el viaje más grande no es hacia el cosmos, sino hacia el interior de tu propia conciencia. Fin del audiolibro: El poder oculto de la mente humana.